Ya está con nosotros para hablar de la formación Balbina Rojas, que es responsable de formación de Cáritas. Hola, Balbi. Hola, Mónica. Vamos a seguir hablando, ya llevamos, este es el cuarto programa en el que presentamos la encíclica Deus Caritas. ¿Cómo vamos a situarnos hoy en esta formación sobre la encíclica? Bueno, para refrescar un poquito la memoria de todos y también, sobre todo, para los televidentes que nos acompañan por primera vez, recordar que estamos aún en la primera parte de la encíclica, que como ya hemos recordado fue la primera del Papa emérito, del Papa Benedicto XVI, y es una parte que es pues un poco más especulativa. Es la parte, hemos revisado la parte en la que el Papa nos habla de la diferencia, quiere llegar a una conclusión sobre el amor y nos habla de los diferentes significados, acepciones de la palabra amor. Nos ha hablado del eros, nos ha hablado del ágape y nos ha dicho que lo propio del amor cristiano es ese amor que empieza siendo eros, quizá una atracción, un amor que provoca pues una felicidad, una alegría, pero que se va transformando en agape, es decir, en un amor que ya sale de sí, que va buscando el bien del otro, en un amor que se entrega. También vimos cómo la Eucaristía anticipa esa entrega de Jesús y cómo se convierte para nosotros en fuente de amor y en alimento. La Eucaristía nos une al Señor, pero ¿qué aporta en nuestra relación con el prójimo? Bueno, pues el Papa habla en la encíclica, que volvemos a recomendar su lectura, porque nosotros aquí simplemente trazamos algunas líneas, pero de verdad que es una lectura que se hace sencilla y que es muy amena y muy enriquecedora. Y en los puntos que vamos a abordar hoy, del 14 al 18, el Papa nos habla de la Eucaristía como con una dimensión social. ¿Qué significa esto de que la Eucaristía tiene una dimensión social? La Eucaristía nos une a los otros, nos une a aquellos que también, igual que me une a mí, a Cristo, cuando participo de este banquete y me alimento con su cuerpo, también me está uniendo a todos los demás que están participando de esta Eucaristía, que están participando de este banquete. Cita el Papa a San Pablo cuando dice él que el pan es uno y que todos los que estamos participando de ese banquete formamos un solo cuerpo porque todos comemos de ese pan. Entonces, pues, aquí vemos muy claro, y el Papa lo quiere establecer y recalcar, cómo el amor a Dios y el amor al prójimo quedan unidos, así, en la Eucaristía quedan unidos y de una manera muy significativa. Nos habla también el Papa de cómo en la Eucaristía somos fortalecidos y también somos enviados a amar. Y de esta manera, llega una reflexión que es muy hermosa, el amor se hace así posible. ¿Por qué se hace posible el amor? Porque ya no es una exigencia, sino que el amor, estoy llamado al amor porque el amor se me da, se me entrega. Lo decía Mónica en su intervención, el amor con amor se cura. Exacto, de hecho Jesús también habla para identificar y para unir estas dos dimensiones, el amor que me une a Dios y que me une al hermano. En el Evangelio recoge parábolas como la del rico Epulón, en la que identifica, se ve muy bien cómo Jesús nos quiere alzar la voz en nombre de aquellos que son más necesitados y que se hacen invisibles. El rico Epulón se habla de que tenía una vida de cumplimiento, pero ¿cuál era el problema? Que no veía al pobre que tenía en su puerta y cómo luego él, esa invisibilidad del que le necesita para él supone pues que al final se ve excluido del reino, como él quiere avisar a sus hermanos, a sus parientes, pues para que no caigan en el mismo error. O la parábola del buen samaritano, en la que Jesús nos muestra cómo el concepto de prójimo ya no es el que está más cercano o el que es de mi territorio o el que pertenece a mi estirpe o a mi raza, sino que mi prójimo es todo aquel que pueda necesitar de mi compasión. Y como también nos habla en la parábola del juicio final, que está en el Evangelio de Mateo, llega a una comparación tremenda, ¿no? Que es Jesús se identifica con todo aquel que hambriento, sediento, desnudo, forastero, aquel encarcelado. No dice cada vez que lo hicisteis con uno es como si lo hicierais conmigo, sino que dice conmigo lo hicisteis. Hay una identificación total del necesitado, del pobre, de cualquier tipo de pobreza, como decíamos también antes, con el mismo Señor. ¿Este amor a Dios y al prójimo puede ser mandado? ¿Se puede mandar amor a otro?
Pues el Papa hace una doble pregunta que es muy interesante, porque el Papa plantea, vamos a ver, ¿podemos amar a Dios que es invisible? Y por otra parte, ¿se puede llegar a mandar amar a alguien? Si el amor es un sentimiento, ¿se puede mandar el amor? Y bueno, para responder a la primera pregunta, pues vemos cómo realmente Dios no es tan invisible. Primero de todo, Dios se ha hecho hombre en Jesús, es decir, ha habitado en un cuerpo y es Dios y hombre verdadero, que ha sido embrión, que ha sido niño, que ha sido joven, que ha sido, bueno, pues que ha pasado su vida, como dice el evangelista, haciendo el bien y curando, ¿no? Haciendo milagros, signos, se ha entregado por nosotros en la cruz, ha resucitado y nos ha dado una vida nueva, sigue manifestándose en los signos que ha ido haciendo a lo largo de la construcción de la Iglesia. Es decir, realmente Dios no es del todo invisible, es decir, está muy cerca de nosotros en muchos signos, en los sacramentos, en la liturgia, se hace presente en la vida de tantos testigos de ese amor de Dios y testigos de cómo Jesús transforma vidas, cambia vidas. Son maneras en las que Dios se nos hace visible, por tanto, podemos amar a Dios que no es del todo, como decimos, del todo invisible. Y por otra parte, en esta doble pregunta que hace el Papa, ¿el amor se puede mandar? Bueno, el Papa inicia la respuesta a esta pregunta con una reflexión también muy interesante también porque en los tiempos que vivimos es un riesgo que corremos. A veces identificamos el amor con un sentimiento y resulta que, claro, los sentimientos son fugaces. Los sentimientos hoy están y mañana desaparecen, se transforman, van, vienen, de manera que no permanecen. Pero el Papa dice, bueno, y ya de hecho lo vimos también, cómo el amor necesita una purificación, necesita madurar, pues para que abarque algo más que un mero sentimiento. Es además muy hermoso cómo el Papa hace una reflexión muy interesante sobre cómo el amor hace que, citando a los clásicos, dice querer lo que el otro quiere y rechazar lo que el otro rechaza. El amor va haciendo que mi voluntad se identifique con la de la persona a quien amo. En este caso, si recibo el amor de Dios y le amo a Él, ya esas dos voluntades se van a hacer una. De manera que yo llego a querer lo que el otro quiere. Por tanto, al hablar, por ejemplo, de la realidad de los mandamientos, ya no los estoy viendo como una imposición que viene de fuera, sino que desde dentro de esa unión íntima que yo tengo con Dios, a través de la oración, a través de la participación en la Eucaristía o en los sacramentos, yo ya voy queriendo lo que Dios quiere. Y ojo, voy queriendo también como Dios quiere, como Dios ama. Porque a lo mejor a mí me resulta muy grato amar a quien me ama, o me resulta muy agradable amar a quien me tiene simpatía, pero y amar con el que no estoy tan cómodo, y amar a aquel que me rechaza incluso o que me hace daño. Bueno, pues a través de esta identificación con la voluntad de Dios puedo llegar a mirarle como Dios le mira, a amarle como Dios le ama, y lleva además otra implicación, que es que ya no solo me voy a quedar en darle cosas externas, cosas materiales, sino que puedo llegar a darle la mirada de amor que todo hombre y toda mujer necesita. Al final lo que necesitamos es amar y ser amados. Y esa mirada la podemos dar si vivimos en esa comunión preciosa con Dios, que nos va transformando y nos va dando la capacidad de amar al otro. Por eso a veces es verdad que nos frustramos o decimos, Dios mío, es que tenemos el ejemplo de los santos, ¿no? El Papa cita también a los grandes santos de los que admiramos tanto esa capacidad de amor que han tenido y de dar la vida cada instante. Ellos la han agrandado en cuanto que se han dejado amar y han recurrido, por supuesto, a la fuente del amor. Pienso en una anécdota muy conocida de Madre Teresa, cuando en una de sus casas sus hijas le comentaron que tenían que cambiar el horario porque tenían muchas personas a las que atender. Y entonces la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, les dijo, bueno, como pues estas frases tan geniales que ella tenía, porque claro, lógicamente era santa. Exacto. Y entonces ella les dijo, bueno, pues entonces ya tengo la solución, lo que vamos a hacer es 1 hora más de adoración. Si hay más necesidad de darse,
vamos a incrementar el tiempo de oración, que era justo lo que las hermanas no habían pensado en modificar su horario pues para poder llegar a más hermanos. Es verdad que esto puede tener para nosotros pues algunas implicaciones y lanzamos como 2 preguntas, ¿no?, para finalizar. La primera sería, ¿cómo vivo yo la Eucaristía? La vivo con esa dimensión, por supuesto, de unión al Señor, pero la vivo también como esa unión con el resto de mis hermanos que participan en este banquete eucarístico también, aunque no estén, lógicamente, en mi misma parroquia o en mi misma comunidad, sino con todos aquellos que formamos parte de ese cuerpo místico que es la Iglesia. Me une a ellos, me siento unida a ellos a través de la Eucaristía. Y por otra parte, la segunda pregunta sería también, ¿se va adecuando mi querer al querer de Dios, a la voluntad de Dios? Eso yo voy notando que cada vez pues, mis deseos son más semejantes a lo que desea Jesús, que al final es acercar a todos los hombres a conocer a Dios y a conocer que son amados de Dios, ¿no? Cuanto más acudes a la Eucaristía, más quieres a Dios. Sí, exacto, porque se convierte en una fuente de vida y es verdad que notas que lo necesitas y que cuando falta, pues es verdad que como solemos decir a veces, ¿no?, que chirrían las bisagras, necesitamos acudir. Pues igual el resto de sacramentos, ¿no?, la confesión, pero es verdad que el Papa incide en este punto de la encíclica o en estos puntos de la encíclica, en esta dimensión de la Eucaristía como fuente de caridad que nos envía además también a dar amor a los demás. Pues hasta aquí llegamos, Balbi. Nos veremos la semana que viene. Si Dios quiere, sí que podemos decir que que nos vemos la semana que viene con Balbi. Nosotros hemos llegado al final. Pedirle perdón porque a Mónica le he cambiado el apellido, es Mónica González Soriano, psicóloga de Rompe tu Silencio. Y bueno, quería aclararlo. Estamos celebrando también este fin de semana la Jornada Mundial de los Pobres. Los pobres estarán siempre con vosotros, pues que pensemos, que recemos por todos ellos, que como bien nos ha explicado Balbi, pues que también los amemos, porque Dios así lo quiere. Hasta aquí llegamos, muchísimas gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga hasta la semana que viene.